levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy la primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. De un patrimonio intangible hablamos hoy, que no por ser de esa clasificación es menos importante. Se trata de la forma de hablar y del uso del lenguaje que en su día a día tiene el habanero. Sean bienvenidos a Gen Habanero, el programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrar que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy la primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé. Estamos cerca del Instituto de Literatura y Lingüística, una institución donde se desentraña toda la madeja del lenguaje con sus componentes esenciales y así lograr objetivos para aplicar a los diferentes niveles de enseñanza y de procesos más profundos como parte del acervo cultural de la nación. El idioma es un patrimonio importante en posesión de los cubanos, pues a través de él nos podemos comunicar interpersonalmente y también con los países colonizados por los españoles, actualmente miembros de la comunidad hispanoparlante. La lengua española es un elemento de unión y entendimiento entre los cubanos, aunque existen variaciones de entonación en distintas regiones de la isla y de algunas palabras de uso coloquial. Una certeza para afirmar que nuestra lengua es la variante cubana del español. Miren, el hecho de permanecer en toda la isla una sola lengua convierte al idioma en un bien patrimonial. Por eso, antes de particularizar en el comportamiento de este patrimonio en Ciudad de La Habana, es necesario adentrarse un poco en la historia de la lengua en Cuba. Calle abajo por el barrio Belén. Está La Habana oculta, esa que tú nunca ves. A la llegada de los españoles a la isla existían varios grupos indígenas. Según los cronistas de las Indias y los relatos de la época, se ha sabido que los originarios de Cuba hablaban la misma lengua que los indios de la Española, o sea, de Haití y República Dominicana y de San Juan Bautista, hoy Puerto Rico. De ahí se desprende que vienen de un origen común, los taínos con una cultura agroalfarera y los guanajatabeyes y los siboneyes. Se estima que todos ellos hablaban la lengua proveniente de los arhuacos y estos a su vez eran del oriente venezolano. Durante la conquista española, los nativos de la isla fueron prácticamente aniquilados, bien por las armas o por las enfermedades que introdujeron los españoles. Sin embargo, a pesar de ese inconveniente y la asimilación cultural española de los sobrevivientes, se quedaron vocablos y expresiones relacionadas con lugares, de objetos y plantas que más tarde se incorporaron al español como lengua. Un ejemplo de ello es la definición del vocablo Cuba, que al parecer entra en la suposición del término taíno cubao, cuyo significado es donde la tierra fértil abunda. Entre las muchas palabras adquiridas y que día a día incorporan los escolares a su acervo lingüístico, podemos citarte las siguientes: ajiaco, anón, ariguanabo, bajareque, batey, viajaca, bohío, batos, bejuco, caimán, caney, caoba, casabe, caonao, ceiba, cobo, conuco, guanábana, guaymaro, guanabo, guira, jagua, jatibonico, jobabo, júcaro, jutía, majagua, mamey, manigua, mayabeque, najasa, yagua, yaguaramas, yuca,
Al terminar el nivel primario, estos términos deben ser del dominio de los pequeños. Interesante es conocer que el término cacique se definió por una real cédula del 26 de febrero de 1538, en la que se insistió en definir que cualquier autoridad indígena fuera solo llamada cacique, igualando por esta fórmula desde los más humildes jefes de bandas poco numerosas hasta los reyes y nobles de los extintos imperios prehispánicos. En La Habana se habla el español de la misma forma en que se introdujo por los españoles, que a su vez podían ser andaluces, canarios, gallegos, catalanes y asturianos, quienes se instalaron con las declinaciones y formas de expresión autóctonas de sus lugares de origen. Además, la presencia de los esclavos y una leve influencia indígena contribuyeron al modo de expresión de los ciudadanos. Según los estudios de la lengua española, se reconocen como características del habla de los habaneros, extensible a otras regiones de Cuba, el ceseo, que consiste en no diferenciar la Z de la S, así como la omisión de la S al final de los vocablos, aunque debe señalarse que existen regiones y determinados sectores de la población en los cuales esto no se evidencia. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Los emigrantes españoles que llegaban y se asentaban en la isla tenían un dominio medio del castellano al mantener sus lenguas originarias de las distintas regiones de España. Para ellos el español era una segunda lengua y se fueron adaptando a la forma de expresión del léxico que se estaba desarrollando e interactuando con los esclavos, los criollos y sus descendientes, y así fue conformándose una manera muy característica en la cuenca del Caribe. Según especialistas de la lengua española, algunas formas que predominaron fueron entre ellas la pérdida del usted por el tú, y se utiliza usted solo por respeto al interlocutor. El término vos o vosotros no se usa. Hay redundancia en el empleo de los pronombres en la oración, digamos, yo te dije a ti. Es uso cotidiano el pretérito indefinido, aún en momentos de hechos recientes podemos escuchar decir ¿qué ocurrió?, sobre algo que justo está ocurriendo. La doble L se articula como Y, razón por la cual no se distinguen entre sí cayó y cayó, de caerse o de hacer silencio, y solo se percibe en el contexto. En La Habana, por lo general, se produce una asimilación de la R por las consonantes que sigue. Digamos que el habanero suele decir gabón, último, garbanzo. Además de estos y otros elementos, así se tipifica la forma de hablar de un número significativo de habaneros. Asimismo, en La Habana, como en toda la isla, existe otro estilo de comunicarse, y es la gesticulación con las manos y el rostro mientras mantienen una conversación. Si se trata de un grupo, el nivel y el tono de voz crecen en dimensiones que a un foráneo le parecería que están discutiendo. Un número de habaneros, para nada despreciables, se ha acostumbrado a hablar en voz alta como si con ello quisiera que todos advirtieran su presencia, que está allí. De igual modo, al reírse, lo hacen fuerte con todo el cuerpo y, como algunos refieren, con ganas. Y para nada es una incultura, se trata de una manera de ser y comportarse muy propia y generalizada a la hora de expresarse. El habla de La Habana, generalizable a toda Cuba, se ha visto enriquecida por expresiones y palabras foráneas como ocurre en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, las introducidas por los adelantos tecnológicos, es decir, la tecnología y la telefonía móvil. Pero también ocurre algo muy sui generis relacionado con las locuciones de programas de radio y televisión, los dramatizados, así como ciertas expresiones de canciones popularizadas en el país en general. Palabras y frases que se introducen en el hablar de la población de tal manera que los nuevos vocablos y expresiones se integran por un tiempo a las expresiones cotidianas. Un aspecto que podría terminar o mantenerse, pero que a la larga, más que empobrecerla, enriquece el modo de hablar de los habitantes. Igualmente se ha generalizado el uso
uso de expresiones que tienen un origen africano y que ya forman parte del uso no formal de expresiones coloquiales en círculos más cerrados. Por ejemplo, acere significa amigo o socio y que volá equivale a cómo estás. Revisando a hurtadillas, encontré que en el Instituto de Literatura y Lingüística se halla la Biblioteca Pública Fernando Ortiz, considerada la más antigua de su clase en Cuba. Fue fundada por la Sociedad Económica de Amigos del País en 1793. Su Departamento de Información Científico-Técnica atesora en sus fondos documentos de gran valor y libros de los siglos XVIII, XIX y XX, considerados parte integrante del patrimonio histórico-cultural de América, además de una colección notable de publicaciones de carácter general y especializado. Preserva archivos personales de importantes figuras de nuestro ámbito cultural, tales como Fernando Ortiz, Nicolás Guillén, José María Chacón y Calvo, las familias Enrique Sureña y Borrero, entre otras. Posee la única colección que se conserva, posiblemente en el mundo, de la revista La América de Nueva York durante el lapso 1882-1884, en la que colaboró José Martí. De acuerdo con el perfil científico, la institución apoya las tareas investigativas de las disciplinas de literatura y lingüística y ejecuta proyectos de investigación a partir de sus fondos, entre los que se encuentra el de publicaciones periódicas gallegas y ediciones facsimilares con instituciones afines. Procesa tanto monográfica como analíticamente la literatura científico-técnica especializada, con énfasis especial en Cuba e Iberoamérica. Brinda servicios de consulta y referencia a investigadores y especialistas. Confecciona bibliografías especializadas. Realiza intercambio de publicaciones especializadas con instituciones afines, tanto nacionales como extranjeras. Actualmente, La Habana es una ciudad cosmopolita con 2 millones de habitantes, de los cuales buena parte de ellos son inmigrantes de las diferentes regiones del país. En la capital se aprecia no solo la variante cubana del español que nos llegó en aquella etapa de la conquista, sino toda una mezcla verbal que no solo influye, sino que aporta al dinamismo del lenguaje, ese que nunca se detiene, porque se enriquece de todos los procesos que nutren la historia. Agradecemos a la dirección y a los trabajadores del Instituto de Literatura y Lingüística que nos acogieron hoy y los felicitamos por adelantado porque están próximos al aniversario 60 de esta emblemática institución de nuestro país. La próxima semana regresa a descubrir Tu Gen Habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu.